Para que te lo aprueben iba a tener que darle algo. Ahora no le das nada a nadie. Bueno, una mirada interesante. Bueno, vamos a incorporar a un actor con palabra política y a un actor colombiano. Estamos muy internacionales esta noche, que lo tenemos a Jaime, ecuatoriano, que es Diego Trujillo, por el tema del conflicto que tenemos con Colombia, lo que acabamos de contar recién. Y Diego Trujillo trabaja en una serie de Netflix que se llama Griselda, que habla de una mujer narco, un actor muy famoso. Ahí estamos viendo el tráiler de la película, el tráiler de Griselda, de los creadores de Narcos. Bueno, y es una mujer muy poderosa en los años 80, 90, que incluso hasta le temía a Pablo Escobar Gaviria. Bueno, en esta película trabaja Diego Trujillo. Diego Trujillo, que lo queremos incorporar esta noche. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos aquí con Jaime Durán Barba, un político muy importante argentino, que es Eduardo Menem, el Bebo Granados y Pablo Corso, periodistas y políticos. Bienvenido. Pues es un gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería tu mirada sobre este conflicto que se desató entre los dos países, Argentina y Colombia, por estos dichos de Javier Milei, que lo caracterizó a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, como un comunista asesino. Sí, pues mira, yo pienso que es absolutamente inaceptable que un presidente se refiera de esa manera a otro presidente, de otro presidente, independientemente de los gustos y de las afinidades que pueda uno tener por el presidente Petro. Me parece que llamarlo de esa manera es una afrenta contra la institucionalidad. Es un presidente que, repito, independientemente de los gustos, porque no soy petrista, fue elegido democráticamente y es el presidente de Colombia. Así es que me parece que es insultante, que es de todas maneras, además, una afrenta no solamente contra el presidente, sino contra un país entero que eligió a su presidente y que además ha tenido una historia de extraordinarias relaciones con Argentina. Jaime, ¿crees que Milei se sigue manejando? Pareciera que a veces se sigue manejando como un candidato, ¿no? Porque nosotros lo conocemos mucho, al presidente Milei venía mucho acá y lo entrevistábamos, y de algún modo no ha cambiado su manera de responder ahora que es presidente. El problema es que no ha llegado al siglo XXI. Está todavía discutiendo con la guerrilla colombiana del siglo XX. Yo conozco al presidente Petro personalmente, coincido totalmente con lo que dice Diego. Creo que decir eso de Petro es ofenderle a Colombia y no situarse en el tiempo. Petro estuvo con la guerrilla, sí. Fue de izquierda, sí. Como lo fue Dilma Rousseff, como lo fue Patricia Bullrich, como lo fueron un montón de políticos, entre los que me incluyo yo, porque simpatizaba mucho con esa tendencia política cuando era joven. Sí, y no soy comunista asesino, que soy un intelectual absolutamente liberal. Pero en los 60, 70, mucha gente estaba con la izquierda y Petro fue uno de ellos. Después fue alcalde de Bogotá, no le fue tan bien, le fue más o menos bien. Pero es un tipo sensato, yo he tratado con él y no es ni mucho menos un guerrillero loco que está en la selva. No, es un tipo sensato, preparado, con altas y bajas como todo presidente. A mí me parece un error total de Milei hacer eso. Porque además cuando se mete en esa pelea ideológica también con China, que no es un país comunista, aunque oficialmente sea comunista, es un enorme país capitalista. Sí, además es un gran socio comercial de la Argentina, ¿no? Al que le necesitamos. Cuando se mete con Lula, que es el presidente del país que más asociado está a nuestro país, es una locura. La política internacional tiene que hacerse con sensatez y con apertura para otras ideas, y distinguiendo lo que sí es de fondo, que es el enfrentamiento con el eje Irán-Rusia, que es otro tema, es un problema del conjunto de Occidente con una opción totalitaria. Estos comunismos antiguos, estas guerrillas antiguas, son problemas totalmente superados en los que todos los intelectuales estuvimos de una u otra manera implicados. Diego, contanos un poco de la película de Griselda, de Sofía Vergara, que es la actriz que interpreta a Griselda, porque también
una serie, perdón. El mundo tiene un problema con el narco, de hecho Ecuador tiene un enorme problema con el narco. Contanos un poquito de esta serie, de tu rol y de esta mujer tan empoderada en un lugar tan machista como el narcotráfico, ¿no? En un ámbito tan machista. Sí, esta es una serie que Sofía Vergara viene queriendo hacer desde hace más de 10 años. Se trata de la historia de Griselda Blanco, que fue la primera narcotraficante que llevó cocaína a los Estados Unidos mucho antes que el clan de los Ochoa y mucho antes que Pablo Escobar. De hecho, ella fue la que le abrió el camino a todos estos mucho después. Y ha habido una gran polémica sobre todo en Colombia. Hay un resentimiento cuando volvemos a hacer series sobre el narcotráfico, pero me parece que debemos hablar sobre nuestra historia y debemos hablar también sobre lo que no nos gusta y lo que nos ha hecho daño, pero hay que hacerlo de una manera responsable, hacerlo sin apología al delito. Y yo creo que eso es lo que hace Griselda. La serie de Griselda, que es una miniserie de 6 capítulos, protagonizada por Sofía, sobre todo muestra a una mujer empoderada en un universo masculino. Esta época en que estamos hablando con tanta frecuencia de la necesidad de hablar en contra del machismo y del empoderamiento femenino y de la defensa de la mujer, pues esta serie lo que hace es eso, mostrar no solo a Griselda, sino a su antagonista, que es una mujer policía, la que finalmente pues se enfrenta a ella. Y las muestra a las dos en una lucha por sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Y bueno, una escoge el camino equivocado y termina como terminó Griselda Blanco, muerta. Pero me parece que la serie es valiosa, es importante. Creo que si uno no cuenta la historia, está condenado a repetirla. Interesante, la idea. Si uno no recuerda también la historia, está condenado a repetirla, ¿no? Correcto. Eduardo, ¿en qué medida, digamos, porque yo recién pensaba hablando de la historia, ¿no? ¿En qué medida? Pues yo sí creo que Milei toma algunas cosas hablando de la historia del menemismo. De hecho, él se autodefine como menemista, pero no es peronista. Y usted recién acaba de decir, que también se lo quería contar a Jaime Durán Barba, que el peronismo kirchnerista va a hacer todo lo posible por voltear a Milei. Sí. Son las actitudes que uno ve desde que ganó Milei, porque ellos nunca pensaron que Milei les iba a ganar. Claro. ¿No? Están muy resentidos, todavía no terminan de digerir la derrota. Entonces tienen esas actitudes de rechazo, de tratar de descalificar, ¿no?, este movimiento que hicieron a los 45 días, cuando vienen de gobiernos que merecían varios paros por las barbaridades que hacía el gobierno anterior, ¿no? Y no reaccionaban como reaccionan ahora. Por eso yo creo que realmente ellos quieren borrar el gobierno de Milei. Estoy convencido que es así. Ellos van a tratar por todos los medios de minarlo, de desacreditarlo. Yo pienso que no le van a dar el apoyo legislativo de ninguna manera. Eso seguramente que no, ya lo han dicho, sí, o por lo menos lo han demostrado. Claro. Fíjese qué distinto que es lo que ocurrió cuando... No, le pregunto esto porque Carlos Menem quiso hacer reformas de mercado, hizo reformas de mercado liberales, pero tuvo el acompañamiento del peronismo. Porque era peronista. Claro. Bueno, por eso. Claro, sí. Tan simple como eso. Mirá, cuando estaba Alfonsín, de alguna forma cantaban lo mismo que estaban cantando el otro día. Díganle al gorila del Alfonsín. Traigan al gorila para de que Milei, vea cantaron que después ahora. no nos cambia de ideas. Sí, sí. Entonces decía que estaba por vender, porque quisieron hacer un acuerdo laterraño, me acuerdo, con las Aerolíneas Argentinas, con la línea aérea sueca. Entonces no se va a vender. Y después vino Menem y apoyaron todo. Él no se los logró convencer y de alguna forma se privatizó todo y se vendió todo lo que ellos decían que nunca se podía, no se dejaban vender a otro gobierno. Así que es así, depende si vos estás arriba
Entonces vos la aprobás. Si estás abajo, no, porque lo hizo un peronista, bueno, arriba. Cometieron un error, un empresario que alguna vez Soldati me dijo, bueno, si esta reforma la hace el peronismo, se quedó para siempre. Graso error. No fue así. Porque dio marcha atrás en todo cuando llegó Néstor Kirchner. Y se dio vuelta la tortilla. ¿Sabés quién me había vaticinado esto? En el año 1990, Jorge Antonio. Jorge Antonio... ¿Contá quién es? Porque hay mucha gente que no sabe Jorge quién Antonio es. era un empresario que fue muy importante en la primera época de Perón. Vos lo conocés muy bien, trajo incluso la Mercedes-Benz. Y después estuvo exiliado junto con Perón, etc. Jorge Antonio era el número 1. Y alguna vez le digo, 90, yo estaba haciendo un artículo con él grande, y le digo, pero ahora el gobierno está privatizando, el peronismo privatiza. Y el movimiento obrero, a la CGT que le acaba de hacer un paro, Jaime, a Milei a los 45 días de haber asumido. Está hablando que la patria lo no se vende, acompañó a Menem. Entonces lo muy gracioso es que, a ver, Jorge Antonio me mira casi con lástima, me dice, usted no entendió nunca el peronismo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el peronismo con la ideología? Nosotros tenemos que vender ahora porque no hay plata y hay que arreglar los caminos, que haya teléfono y que pongan la plata al sector privado. Pero yo no voy a estar, me voy a morir. Pero si el día de mañana tienen que volver a estatizar porque el negocio está en estatizar, vamos a estatizar otra vez, pero no tiene nada que ver con la ideología. Vaya detrás del negocio, me dijo, yo no le entiende nada. La historia de YPF. Diego, por después estás con esta debate doméstico. Antes de despedirte te quiero preguntar por qué no sos petrista, ¿no? Porque justo acá estuvo un actor recién y decíamos, bueno, los líderes progresistas, por llamarlos de algún modo, en general convocan a los actores, ¿no? Tienen actores a su lado, los actores los apoyan. ¿Por qué vos no lo apoyás a Petro? Bueno, fundamentalmente por algo que dijo Jaime, y es porque hizo una pésima alcaldía cuando fue alcalde. Yo en las pasadas elecciones apoyaba a Alejandro Gaviria, que me parece que es una persona más de centro y a quien admiro y respeto muchísimo. Cuando finalmente se decantó el asunto y quedaron solamente Petro y Rodolfo Hernández, me pareció que votar por Rodolfo Hernández, que es impresentable y que es una persona que ha sido señalada por corrupción y que es misógino, bueno, en fin, para mí era imposible. No me gusta votar en blanco porque el voto en blanco no tiene ningún efecto. Entonces voté por Petro, además apoyando a Alejandro Gaviria, que se unió a su gobierno como ministro de Educación en su momento. Bien. Pero después de eso, Petro pues ha tenido una cantidad de salidas con las que no estoy de acuerdo. Okay. Algunas otras sí, algunas de sus ideas me gustan. Me parece que la izquierda en Colombia, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, nunca ha gobernado y entonces demuestran ese problema en este momento. Hay, a mi modo de ver, un desgobierno en distintos ámbitos que es preocupante. Muy bien, Diego. Bueno, vamos a ver la serie. Vamos a ver a Griselda. Eso. Muy buenas bien, noches. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Sabe Bueno. que hablando de Jorge Antonio, Sí.